usted conoce y le caen bien. Hay personas que quizá usted tiene mucho tiempo conociendo y que son fáciles de amar, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos personas así en nuestra vida. Pero también, hermanos, hay personas que no son fáciles de amar, que son difíciles de amar, ¿cierto? Alce la mano, ¿cuántos conocen personas difíciles de amar? Muchos, ok. Alce la mano, ¿quiénes son personas difíciles de amar? Ok. ¿Quién alzó la mano que son difíciles de amar? A ver. Ok. Pero hermanos, bueno, no, la verdad es que todos ustedes para mí son fáciles de amar. Pero es la verdad, hermanos, en nuestra vida tenemos personas que podemos amar fácilmente, con las que conectamos fácilmente. ¿Nunca le ha pasado a usted que conoce a una persona y siente que la ha conocido por muchos años? ¿Le ha pasado eso? Y que usted habla con esa persona y que usted empieza a hacer amistad con cierta persona y simplemente le cae bien. Y hay personas que usted conoce, usted va al trabajo, tiene un nuevo trabajo, tiene un nuevo lugar al que tiene que ir y le cae a alguien mal, se le hace pesada. ¿Le ha pasado eso? Se le hace una persona pesada, ¿verdad? Y son personas difíciles de amar, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, hermanos, Jesús dice, en el capítulo 5, en el verso 43, dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Fíjese, dice Jesús a la gente, ustedes han escuchado que han dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y la pregunta es, ¿en qué parte de la ley viene esto? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y realmente, hermanos, más que en alguna parte del Antiguo Testamento, esta es parte de las enseñanzas de la tradición oral. Esta es parte de lo que enseñaban, a lo mejor, la tradición rabínica en el tiempo de Jesús. Y era lo que enseñaban, ¿verdad? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús dice, hermanos, no. Versículo 44, amen ¿a quiénes? A sus enemigos. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Dice Jesús en el versículo 46, porque si ustedes aman solamente a los que les caen bien, a los que les aman, eso no hay ningún mérito cristiano. ¿Y se acuerdan que hace unas semanas hablábamos de eso? ¿Verdad? No tiene mérito cristiano amar a los que nos aman, hermanos. No tiene mérito cristiano amar a los que nos aman. Tiene un mérito social, a lo mejor sí. Tiene un mérito social, pero no un mérito cristiano, ¿verdad? Es decir, que un hombre o una mujer, escuche bien esto, no necesitan de Dios para amar a su familia. Porque hay muchas personas que no quieren a Dios, que no conocen a Dios y que aman a su familia, ¿cierto? ¿Usted conoce personas así? Personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su vida, pero que son responsables, que son honestos, ¿cierto? Que son honestos, que aman a su familia, que proveen para su familia. Por eso Jesús dice en el versículo 46 que no, hasta el más ateo de los ateos sabe amar, o sea, puede amar a su familia, puede ser una persona honorable. No necesitas a Dios para eso. Pero un cristiano no solamente ama a los que le aman, porque entonces si yo, Juan Mesa, termino el viernes mi jornada de trabajo y proveo para mi casa y le doy a mi esposa, como decimos en México, le doy el chivo a mi esposa, ¿verdad? Le doy el chivo, es decir, ahí está para el gasto de la casa, le doy el chivo o ella me da el chivo a mí, como sea, ¿verdad? Y salimos al parque con nuestros hijos y luego llegamos y les cocinamos ahí un huevito y en la noche, y yo les proveemos, les compramos ropita y les pagamos Netflix para que no se aburran. Y después de todo eso, y decimos, wow, qué hombre de Dios soy, porque mira cómo proveo, ¿verdad? Mira cómo amo a mi esposa, mira cómo amo a mis hijos. Y Jesús dice, qué bueno que hagas eso, pero eso no es necesariamente o exclusivamente cristiano. Eso lo hace hasta una persona que no conoce a Dios. Es más, hasta una persona que dice, yo no conozco a Dios, yo no quiero nada con Dios, porque soy una persona buena. ¿Conoce a alguien que haya dicho eso? Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito a Dios porque yo soy una persona buena.
No es algo exclusivamente cristiano, pero sí es algo, dice, ¿sabe quién es? Sí es un buen cristiano, un buen discípulo del Señor y se parece a Dios, el que aprende a amar a los enemigos. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos para los judíos que estaban escuchando a Jesús? Yo creo que inmediatamente cuando Jesús dice amen a sus enemigos, ellos pensaban en los romanos que los oprimían, que los perseguían, que les hacían la vida horrible. Y Jesús ahora viene, otros rabinos decían, amémonos nosotros los judíos, pero odiemos a los romanos. Jesús dice, es que eso no tiene ningún mérito cristiano, amemos y oremos por nuestros enemigos. Hermano, eso sí que es un desafío. La pregunta de esta mañana, hermanos, es ¿cómo amar a los difíciles de amar? Obviamente nosotros no tenemos un pueblo romano opresor, un pueblo que nos oprime, pero sí tenemos personas que usted considera insoportable. ¿Usted conoce una persona que dice, ay, esta persona es insoportable? ¿Conoce a alguien? ¿Sí o no? Que los veo así como no muy convencidos, ¿verdad? Todos tenemos personas a lo mejor insoportables en nuestra vida, que nos irritan, que nos fastidian y que a veces nos encontramos pensando en ellos más de lo que quisiéramos, más de lo que deberíamos. Eso pasa. Quisiera darle tres puntos breves en cuanto a cómo amar a los difíciles de amar. ¿Está listo? ¿Quién quiere aprender esta predicación de hoy? Sí. ¿Quién quiere mejor nos vamos directo al convivio? Ok. ¿Qué podemos hacer para amar a los que son difíciles de amar, hermanos? Bueno, primero, reconociendo que Dios puede obrar en ellos. Hay una serie, hermanos, que varios de aquí estamos viendo y que le recomiendo mucho, los jóvenes la han visto y que le recomiendo mucho que la vean, que se llama The Chosen, el elegido, ¿verdad? Y es la historia de Jesús, pero es presentado de una manera tan hermosa y tan creativa, que de verdad, pues a muchos que hemos leído la Biblia a lo mejor una y otra vez, nos ha a lo mejor como recordado lo bonito que es la historia de Jesús, ¿verdad? Pero, fíjese, Jesús, hermanos, eligió varios discípulos. En el tiempo de Jesús había personas que se dedicaban a diferentes cosas, pero había un grupo de personas, de judíos, que se dedicaban a lo que se llamaba publicano. Y un publicano, hermanos, era un recaudador de impuestos. ¿Por qué un recaudador de impuestos era odiado entre su cultura? Porque un recaudador de impuestos era un judío que era odiado por los mismos judíos, porque los judíos lo veían como un traidor, porque su trabajo, los romanos le pagaban muy bien para que oprimiese a sus hermanos judíos, con impuestos, con altas tasas de impuestos, y no los querían. Y Jesús, cuando empieza su ministerio, hermanos, fíjese bien esto, empieza a llamar a diferentes tipos de personas. Llamó a un pescador, llamó a un celote, llamó a un carpintero, llamó a un labrador, llamó a diferentes tipos de personas, pero entre ellos llamó a un publicano, a un recaudador de impuestos. Se llamaba ¿cómo? Mateo. Jesús lo llama, Jesús lo manda a llamar. Y deje ustedes, a lo mejor lo ven por ahí y dicen, ay, ¿qué hace este publicano aquí entre los discípulos de Jesús? Un rabino del tiempo de Jesús jamás lo hubiese llamado. Pero eso no es todo, hermano, sino que Jesús dice, ok, llegó el momento de la verdad. Voy a nombrar a mis 12, ¿qué? A mis 12 apóstoles. Estos son lo top de lo top de los discípulos. Ellos son los que van a llevar mi mensaje y mi misión a la iglesia, etc. Son ellos. Son ellos los que van a llevar mi mensaje. Y empieza a nombrarlos. Bueno, Pedro, y a lo mejor se veían los defectos unos a otros, pero todavía decían, bueno, podemos trabajar juntos. Pero cuando Jesús, entre el nombre de los 12, menciona a uno que todos los demás no pueden creer que Jesús lo haya elegido, no lo pueden creer. Y el nombre de ese hombre que Jesús elige y que nadie más lo podía creer, ¿quién era, hermanos? Mateo. En Mateo capítulo 10 está la lista de los 12 nombres de apóstoles que Jesús elige, y entre ellos está y dice, bueno, Mateo.
Y en esta serie de Chosen y en muchos otros relatos de la Biblia o comentarios de la Biblia se muestran que Pedro y los demás apóstoles estaban muy inconformes con Jesús porque había elegido a un traidor como uno de los 12 apóstoles. Si le preguntáramos a Pedro, quién es tu enemigo? Pedro diría, Mateo es mi enemigo. Mateo es mi enemigo. No solamente los romanos, sino Mateo es mi enemigo. Pero Jesús lo pone a trabajar con Mateo. Y tienen que ser compañeros ahora. Y Pedro no quiere estar con él. Y los 12 discípulos, los otros 11 discípulos, no quieren estar con él porque es un traidor. Porque por muchos años los oprimió también a ello. Pero Pedro entendió una cosa, hermanos. Fíjense bien en esto. Pedro entendió una cosa. Que mis enemigos no son los enemigos de Dios. ¿Se fijan esto? Mis enemigos no son los enemigos de Dios. A ver, diga esto. Mis enemigos no son los enemigos de Dios. Dígalo. Se fijan esto, hermanos. Mis enemigos no son los enemigos de Dios. Pedro veía a Mateo como un enemigo, pero él se da cuenta que Jesús no lo ve como un enemigo. Y conforme van pasando los años, Pedro y los demás discípulos se dan cuenta que ese traidor, enemigo de él, Dios lo puede usar. Dios lo puede usar para hacer grandes cosas. ¿Cuántas personas en nuestra vida hay así, hermanos? Como que nosotros vemos como Pedro veía a Mateo. Y decimos, no es posible que esa persona esté aquí, no es posible que a esa persona le pase estas cosas. Pero debemos recordar que Dios puede obrar en cualquier persona y muchas veces Dios obra en nuestros enemigos. Y conforme va pasando el tiempo, pues es algo que tenemos que ir aprendiendo. Número 2, tenemos que reconocer que Dios le puede dar una oportunidad a personas que nosotros creemos que ya no la merecen. Otra vez, Dios le puede dar una oportunidad a personas que nosotros creemos que ya no la merecen. Mire, ahora hablemos un poco de Judas. En Juan capítulo 12, yo se lo voy a leer, Juan capítulo 12 y en el verso 6 dice Juan, estas son palabras de Juan. Mire Juan cómo se expresa de Judas. Dice Juan 12:6, dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ¿qué? Un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Estas son palabras de Juan. Ahora, esto lo sabía Juan, hermanos. Juan sabía algo, un secreto, como a veces cuando pasa en algún grupo o en la escuela o en el trabajo y hay como un secreto a voces, todos lo saben, pero como que no ha salido a la luz, ¿verdad? Y aquí el secreto que había entre los apóstoles, ¿cuál era el secreto que había entre los apóstoles, hermanos? Que era lo que usted a veces veía comentando a los apóstoles, así como hace Sofi, ¿verdad? Un secreto en el oído. ¿Qué era lo que comentaban ellos, hermanos? Oye, Judas volvió a robar de nuestro dinero. Mire lo que dice Juan. Entonces, él entre los apóstoles tenía la fama de que robaba. Y de que a veces decía, no gastemos en esto es mucha gastadera. Pero realmente lo que él quería, según lo que acabamos de leer, era ¿qué? Echarle mano al dinero y quedárselo él, según lo que acabamos de leer en Juan 12:6. Hermanos, conociendo la cultura judía, que es una cultura de honor y vergüenza, estoy seguro que en una o varias ocasiones los apóstoles fueron con Jesús y le dijeron, Jesús, ¿sabes qué? Mira, te traemos un chicharrón que, bueno, es feo, pero te lo tenemos que decir. Hay alguien que te está robando dinero. Están las cuentas mochas ahí, no cuadra la contabilidad. Primero, hermanos, en primer lugar, ¿usted cree que Jesús, cuando le vinieron a decir, si es que lo hicieron, Jesús ya lo sabría? Jesús ya lo sabía. ¿Por qué Jesús no lo corrió, hermanos? ¿Por qué Jesús dice, oye, Judas, tenemos pruebas fehacientes
que en la cultura del primer siglo era 2 o 3 testigos. Era más que una prueba fehaciente, una prueba fuerte de que te estás robando el dinero. Quedas expulsado de los 12 apóstoles. ¿Sí hizo eso Jesús? Los apóstoles saben que Judas está robando, Juan 12:6, y es probable que Jesús supiera que Judas estaba robando. Porque yo me pregunto eso, ¿por qué no lo corrió? ¿Por qué no lo expulsó? Quedas expulsado oficialmente de los 12 apóstoles. Y tu nombre va a ser quitado de los 12 pilares de aquellos de Apocalipsis, ¿verdad? Pero no lo hizo Jesús. Jesús no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Lo dejó continuar, ¿cierto? Mire, déjeme le cuento, hermanos, que en el año 2001, ya tenía 22 años ya, ¿verdad? No sé cuántos. En el año 2001, hermanos, entré a la escuela de predicadores, ahí en México, hace 22 años. Ahí estudiamos Víctor y yo. Y pasaba algo muy chistoso, hermanos. Pasaba algo muy interesante, que los muchachos que han estudiado en Baxter y en otros lados saben también esto. Cuando uno llega a primer año y uno dice, yo quiero ser predicador, quiero ser pastor, quiero dedicarme a predicar de la palabra, juntan a los estudiantes y entran a sus clases de primer año, pasa algo que pasa en todos lados. Usted sabe quién sí la arma y quién no la arma. Como en todo. Es como en el fútbol, ¿verdad? Cada mayo aquí en Memphis hacen tryouts, hacen pruebas para los equipos, a ver quién entra a los equipos. Y usted desde el primer momento usted ve quién la hace y quién no la hace. Y en la escuela de predicadores, hermanos, en los primeros meses o en el primer año nos dábamos cuenta quién sabía hablar en público, quién no sabía hablar en público, quién sabía armar una predicación, quién no sabía armar una predicación. ¿Eso pasaba en Baxter también, Vía? Sí. Sabíamos quién sabía armar una predicación y quién no. Sabíamos quién sí sabía de la Biblia y quién no. Quién usaba luego no faltaba un compañero que decía, ¿cómo dice tu palabra? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y venía el director y le decía, ¿pero eso dónde dice la Biblia? Y ahí andaba, busque. No, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Nos dábamos cuenta quién sabía usarla. En los exámenes, teníamos muchos exámenes, teníamos tareas. ¿Quién le iba bien en los exámenes y quién no? Nos dábamos cuenta, yo creo que desde el primer año sabíamos ya quién iba a ser un buen predicador y quién no. Por lo menos para nosotros era muy obvio. Y nosotros lo sabíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las iglesias de alrededor se empiezan a dar cuenta quiénes sí la arman y nos empezaban a invitar. No sé qué, no. Pero las iglesias de alrededor, hermanos, se dan cuenta quién sí la armaba y empezaban a invitar a los estudiantes. Pero decían, no, pero yo quiero a Víctor Núñez que venga a predicar, quiero a Carlos Villar y a Leo y no a Juan Mesa, a ver si el otro año, ¿verdad? Los estudiantes que más se destacaban en la predicación eran más invitados. También los que eran más extrovertidos, que andaban ahí saludando y andaban ahí, caían bien a la gente y no faltaba por ahí uno que era ahí medio huevo sin sal y no, pues ese no lo invitaban a muchos lados, ¿verdad? Cuando era uno estudiante, hermanos, pues uno quería que lo invitaran no sé si a Baxter pasaba lo mismo, pero por lo menos nosotros en la escuela de predicadores queríamos que nos invitaran a cenar. Estábamos hambriados, no sé qué teníamos. Y a los que invitaban a comer, eran los que se relacionaban más, los que caían bien, los que los invitaban y ya para tercer año, muchos ya hasta sabían, después de mi tercer año, voy a ir a predicar a tal lugar. Ya tengo una iglesia que me quiere dar trabajo. Hay compañeros que todavía no encuentran trabajo y ya pasaron 22 años, ahí se lo dejo de tarea. Pero había compañeros, hermanos, que decíamos, no sabe hablar en público, no conoce bien de la Biblia, no saca 100 en sus exámenes, no sabe relacionarse con la gente. Y a veces nosotros nos hacíamos una pregunta, ¿por qué el director de la escuela los tiene aquí? ¿Por qué los tiene aquí? Vamos a jugar fútbol ahí al parque y ni ahí la arman tampoco. Nosotros nos preguntábamos, ¿por qué los tendrán aquí? Nosotros le podemos contar, yo le aseguro que si usted le pregunta a los muchachos que han estudiado, aquí hay varios muchachos que han estudiado o que hemos estudiado en diferentes institutos,
Pregúntale que le cuente historias chuscas de los estudiantes. Y hay muchas, en los institutos hay muchas historias de esas, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué siguen aquí? Y yo creo que una vez el director de la escuela donde nosotros estudiábamos abordó esa pregunta y dijo, y nos dijo, ¿verdad? Los apóstoles, muchos de ellos, si los tuviéramos aquí en esta escuela, diríamos, ellos no la arman. Pero uno nunca sabe cuándo Dios va a transformar a una persona. Uno nunca sabe cuándo Dios va a transformar a alguien. Entonces, hermanos, Jesús no corrió a Judas y le dijo, ¿estás expulsado de ser los 12 apóstoles? Lo dejó terminar su carrera, lo dejó que lo traicionara. Solito Judas se salió. Usted sabe que Judas se quitó la vida. Pero siempre Jesús le dio algo, la oportunidad de transformarse. Y a lo mejor, hermano, nosotros podemos ver personas que decimos, son Judas, no van a cambiar. Pero a lo mejor Dios le tiene una transformación más adelante a esa persona. Y saber reconocer que Dios le puede dar una oportunidad más a una persona que para nosotros está desahuciada, es una forma de amar a nuestros enemigos. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien y ha dicho, no va a cambiar nunca? ¿Sí ha dicho eso alguna vez? No va a cambiar nunca. Pues si no es gripa, como dicen allá en mi rancho. No va a cambiar. Pero usted no sabe porque el Señor ha cambiado. Vea, la Biblia ha cambiado y ha transformado personas que uno ni se imaginaría. Y reconocer eso en los demás es poder amar a los que son difíciles de amar. Número 3. Dijimos primero, Dios puede obrar en ellos como lo hizo con Mateo. Dios los elige. Número 2, Dios puede darles una oportunidad más como a Judas. Número 3, necesitamos reconocer que Dios hace las cosas, puede hacer cosas de forma diferente. Dios puede hacer las cosas, dos diferentes formas y llegar al mismo resultado, a un resultado bueno. Es decir, no siempre las cosas se tienen que hacer de una manera a mi manera, no siempre. Por ejemplo, Pablo, usted sabe que era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y un día se convierte y hay un hermano que lo toma, que se llama Bernabé, y que se hace amigo de él y andan para arriba Pablo y Bernabé lo introduce a los demás hermanos y todo lo da a conocer, les explica a los demás que ya no es un perseguidor, etcétera. Pero llega un punto en donde ellos tienen una diferencia, hermanos. Se van a su primer viaje misionero. Bernabé, imagínense la escena, hermanos. Trate de imaginar conmigo. Bernabé le dice, Pablo, ¿por qué no nos vamos a predicar por todo Estados Unidos? Vámonos por todas las ciudades, o sea, por allá, por Asia Menor, donde ellos predicaban. Y Pablo decía, wow, sí, vamos. Y se fueron en su primer viaje misionero, llegaron a una ciudad, predicaron, los persiguieron, en otros sí los aceptaron. Pero al final de su primer viaje están muy contentos porque llegan en el libro de Hechos, llegan y le comparten a todos de su emoción. Oigan, acabamos de viajar y de predicar por todas partes y el Señor estuvo con nosotros. Y Bernabé le dice, oye, ¿qué tal si preparamos nuestro segundo viaje misionero? Vamos a descansar y nos vamos otra vez a predicar. Pablo le dice, vámonos. Pero cuando están organizando surge un detalle, surge un problema. ¿Se acuerda? Bernabé dice, vamos a llevarnos a mi sobrino Juan Marcos. ¿Te acuerdas al que nos llevamos en el primer viaje? Pero después ya no quiso ir más. Pablo le dice, no, yo no quiero ir con Juan Marcos. Yo quiero ir contigo, vamos a nuestro viaje misionero, pero yo no quiero llevarlo a él. Es que yo sí quiero llevarlo a él. No, es que yo no quiero llevarlo a él. Y se pusieron firmes los dos. Bueno, mira, perdóname, Pablo, pero yo voy a llevar a Juan Marcos. Va a ir conmigo, quieras o no. Pablo dice, pues perdóname, Bernabé, no sé si eran mexicanos, ¿verdad? ¿Qué les pasaría? Pero estaban bien firmes. Pero dice uno, mira, perdóname, Bernabé, pero si va Juan Marcos, yo no voy contigo. Y dice la escritura, hermanos, que tuvieron su diferencia y cada uno se fue por su lado. Bernabé con Juan Marcos y Pablo tomó a Silas y cada quien se fue a su viaje misionero. La pregunta es, ¿quién llevaba la bendición de Dios?
¿Quién llevaba la bendición de Dios, hermanos? Yo creo que los dos, ¿cierto? Porque Bernabé se fue con Juan Marcos e hizo grandes cosas, y Pablo se fue con Silas e hizo grandes cosas también. A lo mejor el libro de los Hechos se enfoca más en lo que hicieron Pablo y Silas, pero eso no quiere decir que Dios no estaba con Bernabé y con Juan Marcos. Y a Pablo no le pareció lo que hizo Bernabé, pero no lo consideraba que ya no era su hermano. Siempre dice, yo no quiero hacer las cosas de esa manera. Entonces, hermanos, una de las cosas que los cristianos debemos aprender es la tolerancia de hacer las cosas de manera diferente. Como estos que a lo mejor se enemistaron en un momento, tuvieron su diferencia en un momento, pero Pablo pudo reconocer que Bernabé hizo las cosas diferentes, pero que Dios aún estaba con él. Yo creo, hermanos, que en la vida no hay otro momento en el que tengamos que aprender a que las cosas se pueden hacer diferentes, sino en el matrimonio. El matrimonio es la relación en donde uno aprende más que todo en la vida que las cosas se pueden hacer diferente. Por ejemplo, hermano, ¿qué se pone primero, el cereal o la leche? Alce la mano, ¿quién es team primero la leche? Son raros porque primero se pone el cereal, ¿verdad? Entonces, vea cómo a veces debatimos por esas cosas, pero al final de cuentas, hermanos, el resultado es el mismo. Que me voy a empachar en la noche, ese es el resultado, ¿verdad? Al final de cuentas es el mismo. Fíjense, hermanos, cuando nos casamos es la relación en la que más tenemos que aprender que las cosas se pueden hacer diferentes. Cualquier detalle, cómo sacar la pasta dental, cómo lavar la ropa, cómo poner las servilletas en la mesa. Por ejemplo, mi esposa siempre que ponemos la mesa pone cuchillos. Aunque nos vayamos a comer un cereal, ella pone tenedor y cuchillo. Digo, ¿será que va a partir los chirrios con el vacío? No, nada. Pero ella tiene esa costumbre de poner tenedor y cuchillo siempre. Y en mi casa ni cuchara, hermanos, así del plato directo, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes maneras de hacer de las cosas. Y en el matrimonio uno va aprendiendo que las cosas se pueden hacer diferente. Imagínese que podamos hacer eso nosotros con nuestros hermanos en Cristo. Que seamos como Pablo, que decimos, bueno, yo hago las cosas así, tú lo haces de una manera diferente. Pero al final tenemos la bendición de Dios. Pablo supo que las cosas se pueden hacer de otra manera, por otro camino, y que Dios iba a estar con ellos todavía. Eso, el reconocer que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Yo soy una persona que, si yo le puedo decir, Juan Mesa, ¿con cuál de estos puntos lucha más? Yo creo que con todos, pero yo creo que más con el tercero. Yo soy una persona que creo que si no es así como yo lo hago, porque ya lo he hecho y lo he hecho bien, entonces no puede estar bien. Y yo puedo aprender, yo debo aprender a que otra persona puede venir y lo puede hacer de otra manera y va a estar bien también. Todos conectamos de manera diferente, todos nos relacionamos de manera diferente, todos tenemos una diferente expresión de la fe. Y el Señor sigue acompañándonos. Lo que nos une y donde todos nos juntamos en el mismo camino es en la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahí nos juntamos en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Sí. ¿Qué tan difícil, quiero terminar con esta pregunta, hermanos, qué tan difícil es para ti amar a los que son difíciles de amar? ¿Qué tan dispuesto estás a amar a aquellos que son difíciles de amar? Hay personas que son difíciles de amar, ¿cierto, hermanos? ¿Quiénes dicen amén? Amén. Hay personas que son difíciles de amar, hermanos. Hay personas que son fáciles de amar, pero que los amemos a ellos no hay mérito cristiano. Eso ya nos lo enseñó Jesús. Cristiano, un seguidor de Dios y del Señor, es aquel que ama y se atreve a amar a aquellos que son difíciles de amar. Que seamos inclusivos, que vayamos y alcancemos a aquel al que nadie quiere amar, aquellos que son difíciles, aquellos que tienen una historia difícil, y que demostremos la luz de Jesús amando a aquellos que son difíciles de amar. Obviamente, hermanos, hay momentos de poner nuestros límites, de alejarnos por nuestra salud mental. Claro que sí, hay todo eso. Pero dejamos que la luz del Señor brille cuando vamos a amar a las personas que son difíciles de amar.
Si yo amo a mis amigos y yo amo a mi familia, eso no me hace cristiano. Me hace cristiano ir y amar a aquellos que son difíciles de amar. Déjeme terminar diciéndole esto. ¿Sabe quién es el gran ejemplo de amar a sus enemigos? Jesucristo nos amó a nosotros. Que tan mal nos habíamos portado, que tan mal a veces nos seguimos portando, que todavía seguimos cayendo en pecado, y el Señor se mantiene fiel en su amor a nosotros. Si hay alguien que es ejemplo de amar a los difíciles de amar, ese es nuestro Dios. Que no hay personas más difíciles de amar que nosotros, hermanos. Y Él viene y nos ama todos los días de nuestra vida. Ojalá que sea uno de nuestros propósitos y de nuestras disciplinas el poder amar a los que son difíciles de amar, y que el Señor nos llene de su amor para amarlos también a ellos. Que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie.